Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Buenas tardes, estamos aquí con el pastor Luis Beltrán, que nos va a comentar un poco sobre este tema tan polémico de la discriminación que hace la pastora María Luisa Piraquive en su iglesia. ¿Cuál es la misión más importante de una iglesia cristiana? Eso yo lo... Bueno, gracias Laurita, gracias por entrevistarme, gracias a todos los televidentes, reciban un saludo y mi bendición para todos ustedes. Es difícil hablar así de una persona como María Luisa, vamos a tratar de hablar en general y solo cosas que son hechos ya demostrados las vamos a puntualizar acá. La misión de una iglesia cristiana es llevar el evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las personas. Y el evangelio de Jesucristo básicamente dice que todo aquel que cree en Él puede ser salvo. Entonces, nuestra misión es esa, llevar a las personas a un encuentro con Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y luego enseñarles todo lo que Él nos dejó consignado en la Biblia para que ellos comiencen a pensar de acuerdo a la óptica de Él sobre los diferentes temas de la vida cristiana. Pastor, ¿y usted cree que la iglesia de la pastora María Luisa Piraquive cumple con esa misión? La pregunta es difícil de contestar. Lo que uno puede ver por encima de este grupo, de esta iglesia, es que pues tienen, digamos, como unas cosas mezcladas entre política y también como un cristianismo, pero también hay algunos aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, nos preocupa un poco la desmedida honra que le dan a su pastora, tanto es así que la consideran como una autoridad, todo lo que ella dice prácticamente es considerado como si fuera de Dios, y también nos parece un poco preocupante que ellos, en vez de hablar de la salvación en Cristo, es como que la salvación es por ser miembro de esa iglesia. Y es una diferencia sutil, pero que genera toda una diferencia. O sea, tú no te salvas por ser miembro de una iglesia. Tú te salvas es por entrar a una fe personal con Jesucristo. Entonces, muchas personas han dicho que tienen dificultades a la hora de tratar de salir de la iglesia porque se sienten amenazados, pensando que si se salen de la iglesia van a perder la salvación. Y nosotros creemos que la única forma de ser salvo es por tu fe en Jesús, y mientras te mantengas en la fe en Jesús, eres salvo. Pastor, ¿qué opina sobre las declaraciones que hizo la pastora María Luisa Piraquive acerca de que un discapacitado no puede subir al púlpito a predicar la palabra de Dios? Bueno, desafortunadamente sí las estuve viendo, son hechos objetivos que pues están a la luz pública, que toda la gente las conoce, aunque en algunos comunicados de prensa que la Iglesia Ministerial de Jesucristo hizo, han dicho que han sido sacados fuera de contexto. Según entiendo, en el reglamento interno de ellos tienen esa política. Creo que ellos lo que hacen es que creen o algo así que como a la usanza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que ellos leyeron, el versículo que ellos leyeron era que el sacerdote que iba a ofrecer sacrificios en el templo no podía tener ciertos defectos, y creo que el espíritu de esa ley era pensando en que el esfuerzo físico, el tipo de trabajo que se desarrollaba en la plataforma o en aquel tiempo en el sacerdocio, no permitía que personas con ese tipo de defectos lo pudieran realizar. Además, tienes que pensar que estamos hablando de hace 3000 años, donde no había sillas de ruedas, ni facilidades, ni una cantidad de cosas de ese estilo. Pero el templo de Salomón, que fue el templo para el cual fue dirigida esa ley, y en general el tabernáculo y el templo, pues desapareció hace 2000 años. Entonces esas leyes terminaron en ese tiempo. Aplicarlas hoy en día sería una locura, ¿entiendes? No existe. Entonces, para nuestro tiempo, ¿cuál es la exigencia para poder ser un ministro? Más es una exigencia de conducta, de moral, de vida ordenada, de acuerdo con la Biblia, y no cosas físicas. Te voy a decir algo. ¿Sabías, Laurita, que yo metí esta mano en un ventilador cuando yo tenía 1 año y mis dedos quedaron magullados? Este dedo quedó atrofiado, este dedo quedó aquí recogido,
esto es lo máximo que yo puedo mover mis dedos. Entonces, si siguiéramos el patrón del Antiguo Testamento, yo no podría ser un pastor. Ahora, creo que en la Iglesia Ministerial de Jesucristo tampoco lo podría hacer. O no sé, no sé. Pero ya llevo pues más de 15 años pastoreando y pues Dios me ha usado independientemente de mi limitación. Ahora, con esta limitación yo puedo tocar la guitarra y el piano, gracias a Dios. Entonces, yo creo que sería ilógico limitar nosotros a los minusválidos. Porque, a ver, voy a hacerte unas preguntas. ¿No te parece que el escritor más famoso de la historia fue Cervantes? ¿Y sabías que él fue manco? ¿No te parece que el músico más famoso de la historia fue Beethoven? Y él era sordo. ¿No te parece, por ejemplo, que grandes héroes, digamos, en Colombia, como tú vas allá a Cartagena y ves todos esos, uno de ellos, ¿te acuerdas? Uno de esos grandes héroes estaba mutilado por todas partes. Es decir, en la historia de la humanidad han existido una cantidad de personajes que han tenido limitaciones físicas, pero aún a pesar de ellas, Dios los ha usado. Y pues no sé si puedas después meterle a la gente una imagen de un predicador. El predicador más famoso que hay en este momento se llama Nick Vujicic, y Nick Vujicic no tiene ni piernas ni brazos. La mamá ha debido abortarlo bajo las leyes de algunos países, pero ella decidió que el niño naciera, y hoy en día es un hombre que reúne multitudes y predica de una forma tremenda sobre, digámoslo así, que sí se puede salir adelante. Entonces, la verdad es que el cristianismo, en lugar de ser exclusivista o de hacer este tipo de discriminación hacia los minusválidos o hacia las personas en situación de discapacidad, por el contrario los incluye y los acepta. Tenemos pastores muy lindos y famosos que andan en silla de ruedas. Tenemos una gran predicadora en los años 80 y 90 que fue una mujer cuadraplégica, pero que predicó el evangelio a multitudes, así que el evangelio es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a que los discapacitados puedan predicar la palabra? Bueno, la Biblia, como te decía en la respuesta anterior, solo en el Antiguo Testamento, en cuanto a los sacerdotes que ministraban en el templo, que ese templo ya dejó de existir hace más de 2000 años, tenía algún tipo de limitaciones al respecto. Más que todo nos regimos en este tiempo, no hay ninguna limitación, absolutamente ninguna limitación para una persona discapacitada. Por el contrario, si una persona discapacitada desarrolla su espiritualidad, desarrolla su conducta, desarrolla su moral, como casi siempre pasa, son de las personas más capacitadas para hablarle a los demás. Además, imagínate lo bonito que sería tener a una persona en silla de ruedas que te predicara y te dijera: tú puedes pasar la prueba, así como yo la estoy pasando. Dios puede fortalecerte, así como me fortalece a mí. Entonces, a mí me parece que los discapacitados o las personas en situación de discapacidad tienen mucho que enseñarnos, porque ¿qué es más fácil, vivir esta vida con todos nuestros miembros o vivirla con una situación de limitación? Ellos no se limitan, por el contrario, hacen cosas muy poderosas. Así que la Biblia no tiene ningún tipo de, digamos, de limitación para que ellos puedan ejercer el ministerio cristiano. Pastor, si tuviera la oportunidad de tener a María Luisa Piraquive enfrente suyo, ¿usted qué le diría? ¡Oh, Dios! ¡Qué pregunta, Laura! ¿Qué le diría yo a María Luisa Piraquive? Primero que todo, pues es un ser humano, merece todo mi respeto también, o sea, como persona yo no le puedo decir nada, ¿entiendes? Yo trataría de mostrarle un poco estas verdades de interpretación bíblica, pues para que ella pudiera reevaluar sus políticas como dentro de su organización. Yo trataría de mostrarle cómo esas cosas pues, que están ahí en el Antiguo Testamento, en cierta forma nos enseñan principios, pero que ya no se pueden aplicar literalmente. Te pongo unos ejemplos. En esos mismos pasajes que ella menciona, también dice que una mujer con la menstruación tenía que estar apartada de la sociedad durante todos los días de su periodo. ¿Será que también lo están aplicando en nuestro tiempo? Por ejemplo, otra más fuerte. Si un hombre tenía un flujo de semen, era considerado inmundo por varios días. ¿Será que también lo están aplicando en este tiempo? Te voy a poner una más fuerte. Si alguien era encontrado en ciertos delitos como robo y así,
tenía que ser apedreado por toda la comunidad. ¿También lo están aplicando? Entonces, lo que le preguntaría yo a María Luisa sería, María Luisa, ¿por qué aplican ciertos pedacitos de esa ley y no la aplican toda? Es una inconsistencia. Entonces, yo también trataría de explicarle a ella, mira, todas esas cosas que estaban en esa ley, que fue dada a Israel para el manejo durante el desierto y para revelar, digamos, ciertos principios de Dios, son cosas que se deben interpretar no a la luz de sí mismos, sino a la luz del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues esas cosas ya fueron reevaluadas y fueron ahora dirigidas de otra forma. Yo la animaría a que ella saliera un poco de vivir en el Antiguo Testamento y que empiece a vivir más en el Nuevo Testamento. Y no sé, trataría de tratarla con amor en medio de la... ¿Sería posible? No lo sé, pero trataría de hacer eso. Pastor, ¿qué diferencia hay entre la Iglesia Puente Largo Filadelfia y la Iglesia Ministerial Internacional de Jesucristo? De nuevo me pones en un aprieto, Laurita. ¿Cómo podemos decirlo? Sabes, yo quisiera más bien dirigirme a algo. Hay una confederación que se llama Consejo Evangélico de Colombia, al cual pertenecemos la mayoría de las iglesias cristianas organizadas en el país. Y el Consejo Evangélico de Colombia pues ha dicho que no reconoce a la Iglesia Ministerial de Jesucristo como una iglesia que esté dentro de esta comunión de iglesias cristianas, porque considera que esta iglesia tiene un manejo exclusivista de la gente y también está, digámoslo así, centrada en que siendo miembro de la iglesia es que la gente es salva, y para nosotros eso está totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Entonces yo creería que la gran diferencia es que para nosotros la máxima autoridad es la Biblia, y para ellos creo que la máxima autoridad es la pastora María Luisa. También creo que otra diferencia fuerte es que nosotros estamos en comunión, es decir, amistad con todas las iglesias cristianas del país. Ellos no. Digamos, te lo voy a decir así de francamente. Ellos nos consideran a todos los demás como iglesias de anatema o como iglesias equivocadas, o como no nos consideran iglesias. Entiendo, según he estudiado, desafortunadamente no lo he podido estudiar tan profundamente, pero entiendo que ellos se creen la iglesia. En cambio, nosotros reconocemos que somos solo una congregación de la gran iglesia cristiana que está conformada por muchas congregaciones en el país y en el mundo. Entonces creo que esa es como la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que ellos se creen como los únicos, me parece a mí, mientras que las iglesias cristianas de sana doctrina reconocen que somos solamente un grupo más de un gran grupo que se llama la iglesia cristiana. Y es más, reconocemos que el cristianismo está dividido en tres grandes ramas: el cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico y el cristianismo protestante. Y nosotros no despreciamos a las otras dos ramas. Aunque estamos dentro de la rama del cristianismo protestante, tenemos que reconocer que hay mucha gente que se relaciona con Jesucristo y que es salva por Jesús, aún en esas otras dos ramas. Mientras que la Iglesia Ministerial de Jesucristo solamente reconoce que ellos son la iglesia. Entonces, ahí tenemos unas diferencias pues un poco fuertes. 8.500 millones de pesos ascenderían los ingresos mensuales de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Gracias a esto, la pastora María Luisa Piraquive cuenta con lujosos inmuebles, no solo aquí en Colombia, sino en el exterior. Pastor, ¿qué opina sobre el concepto que se tiene que las iglesias son un negocio muy rentable? Oh, mi Dios. Bueno, vamos a decir varias cosas sobre eso. La primera cosa que tenemos que decir es que cuando tú miras la iglesia cristiana en general, por ejemplo, dentro de las iglesias de sana doctrina, si en Bogotá contáramos la cantidad de iglesias que hay, más o menos unas 1.200, 1.300 iglesias, creo que el 90% de los pastores no alcanzan ni siquiera a recibir un salario como para vivir dignamente, digamos. Ganan menos de 2 salarios mínimos, una cosa de ese estilo. Entonces, si alguien quiere montar una iglesia, creo que ese sería más o menos su perspectiva. No me parece que sea un negocio. Ahora, tenemos que reconocer que hay otras iglesias que crecen mucho y que sí, efectivamente se maneja mucho dinero. Pero ese dinero tiene que distribuirse
por ejemplo, en cosas como plantación de más iglesias, en enviar misioneros a las naciones, en ayudar en proyectos a mejorar temas de pobreza y justicia social. Entonces, es bueno que los pastores de esas iglesias muy grandes tengan una vida digna y tengan ciertas cosas resueltas. Sería ilógico que tienes una iglesia muy grande y no tienes, por ejemplo, una casa propia, un carro, en fin, las cosas normales de esta vida. Pero ya no es lógico si tus propiedades ascienden a más allá de eso, digamos, si ya se nota pues un ánimo de lucro, un ánimo de enriquecerse. Yo creo que hay tantas necesidades en el mundo que yo creo que los pastores debemos tener contentamiento. Ahora, ese contentamiento no significa pobreza, significa que con cierto nivel estamos contentos con lo que Dios nos da. ¿Para qué más? Digámoslo así, ¿para qué tener más? Entonces yo pienso que no es un negocio, no es un buen negocio. Mire, si usted va a poner una iglesia cristiana, se lo garantizo, van a venir muchos sufrimientos y no va a poder tener todo lo que usted piensa que la mayoría de los pastores aparentemente tenemos. Es difícil. Mira, hablo con miles de amigos pastores que sufren mes a mes para pagar sus gastos básicos, para tener las cosas mínimas. Y los pastores de las iglesias grandes pues tienen que tener una responsabilidad de ayudar a esos pastores de las iglesias pequeñas. Así que más bien, en vez de enriquecerse tanto, ¿por qué no apoyamos a los otros que están comenzando? ¿Por qué no distribuimos un poquito más, no? Entonces, yo creo que es importante tener como una limitación ética en el tema de enriquecimiento de los pastores. Pastor, ¿usted qué opina sobre el concepto que se tiene de que las iglesias lavan el cerebro? Sí, es un concepto generalizado básicamente porque, digamos, aquí tienes a una persona que ha estado viviendo en un desorden tipo, por ejemplo, una persona que ha estado viviendo en la droga, en el alcohol, en la infidelidad o en diferentes asuntos de este estilo. Y entonces se convierte a Jesucristo, pone su vida bajo el señorío de Él y luego empieza a caminar en una forma diferente. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Cómo puede una persona que no está dentro del contexto iglesia explicarse que alguien antes era un ladrón, ahora es un predicador? Antes era una prostituta, ahora es una mujer digna, sin decir que las prostitutas no sean mujeres dignas y que Dios las ama tremendamente. ¿Cómo es posible que esos cambios ocurran? Entonces la gente normalmente llega a la conclusión de que es un lavado de cerebro. Pero lo que no saben es que Jesús tiene mucho poder y cambia a la gente. Entonces todos nosotros los que hemos experimentado a Jesús, pues hemos sido transformados. No es lavado de cerebro, es realmente lavado de cuerpo entero. Es que Él nos lavó con su sangre, nos limpió y nos hace nuevas personas, nos da nueva oportunidad. Pastor, y entonces, ¿por qué los miembros de la iglesia ministerial apoyan a María Luisa Piraquive a pesar de todo lo que dijo? ¿Crees que eso sí es un lavado de cerebro? Bueno, tenemos que reconocer que en general en las iglesias cristianas la gente obviamente cree mucho en sus pastores, en sus líderes, pero siempre estamos despertando en ellos una conciencia de que revisen la Biblia, de que no se basen tanto solo en lo que nosotros decimos, sino que ellos mismos busquen en la Biblia, lean, digamos, para que ellos lleguen a una convicción personal de que las cosas sí son así de acuerdo con la palabra. En el caso de movimientos de este estilo, pues hay como toda una, digámoslo así, euforia de grupo. No solamente en una iglesia, tú lo puedes ver en un equipo de fútbol, lo puedes ver en un partido político, que la gente corre detrás de alguien y se convierten en fans de esa persona. Lo puedes ver también en la música. ¿Cómo es posible que haya personas, por ejemplo, que admiren tanto a Justin Bieber? No, mentira. ¿Cómo puede haber personas que pagan millones de pesos para ir a ver a cualquier artista, que se tiran a cogerle el pelo, ¿no? Ese tipo, digamos, de fanatismo irreflexivo se puede convertir en un movimiento, digamos, de masas. Entonces, a veces creo que es un poco de eso. Es una necesidad del ser humano de sentirse dentro de un equipo ganador, de sentirse dentro de una fuerza
que tiene como algo, como la verdad, como la victoria, como que somos del equipo campeón, ¿no? Ese tipo de cosas. Y pues eso desarrolla que la gente de pronto esté un poco enceguecida y no puede ver más allá. Ahora, en las iglesias cristianas de sana doctrina, lo que tratamos de hacer es que la gente reflexione, que la gente no siga a los líderes ciegamente. Pero no te puedo negar que mucha gente también lo hace y pues vemos muchas cosas de ese estilo también en las iglesias cristianas. Pastor, ¿está de acuerdo con que la iglesia ministerial financie el partido político Mira? Wow. Bueno, me pones también en otro aprieto porque no sé realmente qué opinar. A ver, te voy a decir, la gente con mucho cariño da sus ofrendas, da sus diezmos, espero que voluntariamente, porque así debe ser, los entregan con el propósito de que el Evangelio de Cristo, el mensaje se le pueda predicar a mucha gente. Ese es el propósito con el que la gente entrega sus ofrendas, sus diezmos. Yo veo a la gente de Cristo en las iglesias cristianas, los veo entregando con tanto sacrificio el dinero a veces. Yo sé de gente que a veces se devuelve a su casa a pie, porque entregaron todo lo que tenían, porque así lo sintieron, así lo quisieron, sin ser coaccionados, nadie los obligó, pero así lo quisieron. Entonces ahora viene esta responsabilidad de repartir ese dinero, ¿no? ¿En qué lo vamos a usar? Y yo pensaría que hay que usarlo en lo que las personas quieren, es que se siga predicando el Evangelio. Entonces, bueno, de ahí salen los sueldos de los pastores, que como ya lo hablamos, pues tienen que ser equilibrados, ¿no? O sea, ni muy poco, ni tampoco pues excesivamente, sino un asunto equilibrado. Pero ya entrar con ese dinero que pertenece a esta comunidad a financiar movimientos políticos me genera cuestionamientos, en especial por lo siguiente. Pensemos que personas que asisten a una congregación pues son de diferentes ideologías políticas. Por ejemplo, en nuestra congregación hay personas de la izquierda, hay personas que apoyan, por ejemplo, los movimientos progresistas, hay personas de la derecha, hay personas de los partidos, es decir, en nuestra iglesia hay de todo tipo de gente. Entonces, ¿qué pensaría una persona que es de izquierda si sabe que yo estoy utilizando el diezmo, el dinero que él entregó para financiar una campaña de un movimiento con el que él no está de acuerdo? Entonces ya entramos en un dilema entre el propósito original de la iglesia, que era predicar el Evangelio, y ahora otro propósito político diferente, ¿ves? Yo sí creo que los cristianos debemos participar en política. Yo creo que el aporte cristiano a la política es importante, pero que la iglesia cree un movimiento político, lo financie con los diezmos y casi que obligue a la gente a votar por ese movimiento, me parece una manipulación. Me parece que es excesivo, me parece que no es equilibrado, no es un asunto, digámoslo así. ¿Sabe qué me recuerda? Me recuerda a esa época por allá de los años, no sé qué, 50, donde los curas se paraban y decidían quién iba a ser el próximo alcalde, quién iba a ser, por quién tocaba votar, y la gente le tocaba, digamos, bajo el temor de que se iban para el infierno, votar por quien dijera su líder religioso, ¿no? Me parece que en ese tema político cada uno tiene que decidir a conciencia y pues hacerlo delante de Dios y en su propio pues pensamiento, ¿no? Entonces esa mezcleta me parece un poco peligrosa, complicada. El gerente de la campaña del movimiento Mira, Samir Bedoya, afirma que María Luisa Piraquive es el Papa, pero cristiano. Pastor, ¿usted qué opina de esto? Wow. Bueno, primero analicemos a ver qué fue lo que quiso decir él. Para la Iglesia Católica Romana, la máxima autoridad que ellos tienen es el Papa. Entonces, lo que básicamente quiso decir el señor Samir es que para la Iglesia Ministerial de Jesucristo, la Iglesia de Dios Ministerial de, ¿cómo es? La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, bueno, en fin, para esta iglesia su máxima autoridad es María Luisa. Me cuesta trabajo
aceptar una aseveración de esas, porque para mí ni el uno ni el otro son la máxima autoridad. A mí me parece que por eso está la Biblia, porque la Biblia es la máxima autoridad y todos debemos sujetarnos pues a lo que ella dice. En cada congregación hay autoridades, pero no son máxima autoridad. O sea, quiero decir, no es que sean infalibles, ¿sí? No es que la gente tenga que hacer todo lo que ellos digan. Simplemente son personas que asumen una responsabilidad de guiar a la gente a un mayor conocimiento de Dios, pero no son autoridades absolutas. A mí me asusta mucho eso, porque pues la gente tiene que tener su propia relación con Dios y actuar en conciencia. Yo no me puedo poner a decir a la gente, ustedes dos cásense, ustedes dos no, o decirles, por ejemplo, tomen esta decisión, o haga este negocio, o no haga, porque cada persona pues es libre de hacer sus propias cosas. Yo les puedo instruir lo que dice la Biblia, y en algunos momentos dados, si me lo piden, dar un consejo, máximo un consejo, pero no decidir sobre ellos. Entonces, en este tipo de aseveración tiene digamos así, ese ingrediente de peligro, y es, ¿será que podríamos darle a una persona la atribución de decidir en forma absoluta sobre otros solo porque son adeptos a su mismo grupo religioso? Es de cuidado, es de cuidado. Yo creo que eso es uno de los aspectos que puede terminar en problemas muy serios. Más o menos ese es como el ingrediente que hace que algo sea como una secta, ¿no? Cuando hay una autoridad absoluta que todo el mundo tiene que respetar. Entonces, las iglesias de sana doctrina reconocen a sus pastores como autoridad, pero con limitación. No es una autoridad absoluta, es una autoridad en ciertos aspectos limitada. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento. Les espero que les haya gustado esta conversación y que juzguen ustedes mismos qué es lo que en verdad piensa una iglesia cristiana. Gracias.